el tema en cuestión. Segundo, a tener la posibilidad de tener un análisis crítico, reflexivo, sobre nuestra educación actual y qué es lo que nos plantean, hacer una comparación de estas epistemologías, de estos conocimientos con mm, nuestro tiempo. Y mejor si es la relación que podamos hacer con nuestra fuente de trabajo, unidad educativa, donde nos desarrollamos y cómo estamos llevando adelante este tipo de emprendimientos, actividades. ¿Ayudan, no ayudan? Eh, ¿De qué forma deberían plantearse? ¿Cómo deberían ser? Y justamente, ¿no? Estos bueno, investigadores, sociólogos, nos hablan de estas epistemologías y tipos de pedagogías. Pedagogías de la reproducción, así lo llaman ellos. A ver, vamos entrando en materia para poder abarcar un poco más el tema. Eh, Espero que tengan la misma emoción que yo tengo porque si es que nosotros lo analizamos a profundidad, esta temática en realidad va a ser muy enriquecedora y además que nos va a ayudar pues a reencaminarnos y a reposicionarnos sobre nuestro trabajo. Bien, ahora sí, no sé si, a ver, ahora sí estamos compartiendo. A ver, bueno, la pedagogía de la reproducción, ¿en qué se va a centrar? ¿En qué consiste? Esta va a describir y ayudar a analizar de manera las instituciones educativas cómo mantienen y cómo perpetúan las estructuras de poder y cómo la educación ha sido empleada para mantener privilegios de minorías, ¿no? Vale decir que la educación entonces se ha tomado como una forma elitista que no da lugar a brindar oportunidades y ayuda más al contrario a la segregación social, así como a la segregación económica. Entonces, si hablamos de desigualdades en el sistema educativo, tenemos que hablar de dos aspectos. Primero, la escuela legitima arbitrariamente o la arbitrariedad cultural estableciendo y reproduciendo una estructura ya existente. La escuela se convierte en una institución con el papel de enseñar y es ella quien determina qué es lo válido y qué no es lo válido. O sea, qué es lo que quiere que aprendan y qué es lo que no quiere que aprendan. Ahí hablamos de adoctrinamiento. Entonces, aquí hay dos situaciones. Por un lado, la educación y por otro lado, el poder. Entonces, la reproducción arbitraria de la cultura ha significado pues una violencia simbólica, es decir, todo poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos
Hola, miren, hola, de Cotocí, Luis. Compañeros, buenas noches. Mm, a ver, yo quería hacer mm, un análisis, pero asentando a lo que es nuestra realidad. Mm, en un primer momento, en un curso similar, aquí en la Universidad Pedagógica, había planteado este tema de, como comentario, no recuerdo en qué modo. A ver, pero era posterior al lanzamiento de la convocatoria para el Congreso, que está a la vuelta de la esquina. Y me parece excelente este escenario a partir de esta temática que estamos abordando con usted. A ver, recordemos, compañeros licenciados, habían 5 ámbitos de análisis eh, o mesas de trabajo de la convocatoria. Diagnóstico, a ver, si no me equivoco, eh, tema de recursos, tema de normales, después, no recuerdo, son 2 más, ya se me fue. Sin embargo, se planteó así, ¿no es cierto? Y desde los niveles distritales, departamental, y creo que en la siguiente semana inicia la última fase, se ha hecho un análisis y, claro, eventualmente han sacado conclusiones en las diferentes instancias. Sin embargo, yo le había hecho una observación y de manera, desde el mes de agosto estoy sosteniendo esta tesis y que más bien en las últimas horas se me ha escuchado de que los trabajos que han realizado en las direcciones departamentales, hasta las direcciones departamentales, lo único que han hecho es ratificar, no sé si es, no sé si es consigna, mm, pero han ratificado de que la ley y todos sus elementos que ello signifique están bien, ¿no? Ese es en general los resultados, más aquí en Potosí, más ratio de trabajo. Yo había planteado estas cinco mesas de trabajo o 5 ámbitos de análisis deben ser observados milimétricamente o minuciosamente por 3 ópticas o 3 lupas, si vale el término. La primera debería ser, ¿de dónde sale la petición de Congreso? Y la petición de Congreso es la primera lupa. Es la respuesta a una exigencia que ha terminado en convulsión a las observaciones de la sociedad civil del estado de calidad educativa que tiene nuestro país. O sea, la gente percibe que está mal nuestra educación, la sociedad civil, pero también una percepción externa. Los organismos internacionales en resultados nos posicionan antes de Haití, en el penúltimo lugar en el LATAM, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ese es el la primera lupa, si vale el término, que debe permitir sincerar a los congresistas, si vale el término, ver que nuestra educación no está bien. Se ha negado sistemáticamente, por ejemplo, a que no se participe en las instancias evaluativas. No se permite. El ministro Pari, por ejemplo, su discurso dice, nuestro sistema educativo todo tiene otro enfoque que no puede ser sometido a los estándares internacionales. Esa es la primera lupa. La segunda lupa nos va a permitir a sincerar la formación de nosotros, de los actores, pero gracias a la presencia de tecnologías, recursos, etcétera, etcétera. Y último, inteligencia artificial. Esta lupa nos va a poder permitir cuánto estamos preparados. Alguien decía, estamos educando igualito que hace el 1990. Y la realidad ha cambiado totalmente.
¿no? Entonces, esto también nos va a permitir revisar autocríticamente cómo estamos en pedagogía, en didáctica, que lo ha eliminado el modelo social comunitario, ¿no? Entonces, esa es la segunda lupa. Pero además, esta lupa nos va a permitir cómo están equipados nuestras unidades educativas. Precariamente, vamos a concluir, ¿no es cierto? Para los congresistas, el modelo era, la ley es una maravilla. Y la tercera lupa, y esta es la de carácter político, es ¿para qué? ¿A dónde queremos orientar nuestra actividad educativa? Y a partir de ese análisis, licenciado, yo quiero enlazar a otro y tiene que ver con el tema. Desde el año 2010, eh, desde el año 2010, Bolivia abraza las epistemologías del sur a través de la filosofía del vivir bien, ¿no? Del proceso de cambio, de la revolución democrática y cultural, todos esos elementos van a articular una posición política de Estado. Y Althusser, por ejemplo, usted tocaba, en resumen dice, política de Estado, o modelo de Estado social comunitario, debe tener un sistema educativo social comunitario. Así articula Althusser la educación y, y el Estado, ¿no? Ahora sí, viene lo crítico. 2006 nos han vendido han ideologizado esto, desde, la médula espinal, la médula espinal del Estado plurinacional, del proceso de cambio y del discurso político era, y ya no es la nacionalización de los hidrocarburos. En realidad, la nacionalización, pero como, como punto clave de eso es la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? En sus discursos del anterior presidente nos vendió, nos metió la idea de que estábamos en bonanza. Nuestro modelo responde a la nacionalización de los hidrocarburos y somos el referente de desarrollo. Tras 14 años, y críticamente, el estandarte del proceso de cambio ha sido develado en estos últimos 4 o 5 semanas en que estamos terriblemente en crisis. Y eso nadie lo puede negar, ¿no? Este es fáctico. Esto está sucediendo en la realidad. No creo que ahora alguien pueda decir, no creo que levante el estandarte de la nacionalización, por ejemplo, de los hidrocarburos, ¿no? Ese sería totalmente contrario a la realidad, porque usted puede ver las ciudades de todo el país están terriblemente saturadas por esto de la crisis energética. Éramos un país referente gracias a la nacionalización y eso mismo nos está matando. ¿Qué significa? Significa que en 14 años o no hemos sabido aprovechar o no hemos sabido canalizar o era un falso discurso o finalmente lo hemos desangrado los recursos que tenía. Pero en realidad esto está en crisis y entra en crisis la nacionalización, entra en crisis el proceso de cambio, entra en crisis el modelo de Estado, licenciado. Esto es lo importante. Entra en crisis el modelo de Estado a partir de qué acción política. A partir de la apertura del libre mercado, ¿no? Del libre mercado, iniciando por aquello que era el estándar, los hidrocarburos, ¿no? Entonces, otrora, este elemento de, por decir, aperturar el libre mercado a los hidrocarburos era sujeto de convulsión, pero ahora es sujeto de aprobación de la sociedad civil. ¿Por qué? Por la crisis. Entonces, el Estado, mira, en la línea de Althusser, se está reconfigurando, se está reconfigurando.
¿no? Está evidenciando que no había sido tan verdad aquello que nos decían, modelo de Estado social, de economía plural, etcétera, etcétera. 14 años nos hemos desangrado, 14 años estamos en crisis como Estado, y en las palabras de Althusser, también tiene que ser de efecto inmediato en los diferentes servicios y elementos del Estado. Ahí entra educación. Cambia el modelo de Estado o está sufriendo algunos cambios, necesariamente el modelo educativo tiene que cambiar. Necesariamente. ¿Por qué? Porque son 14 años, como diría Milei, ¿no es cierto?, de modelo empobrecedor. ah, Están tratando de abrir el mercado y el sistema educativo también tiene que responder a eso. Am, yo espero mucho de este Congreso que bajo esas tres lupas evidencien cuál va a ser el oriente, ¿no? A la anterior semana les dije, un modelo por competencias. ¿Por qué? Porque el modelo social comunitario se deshizo de teorías cognitivas, por ejemplo, de la naturaleza de la vida. Entonces, mire, licenciado, estos procesos, ah, si hubiésemos tenido algún módulo en la Universidad Pedagógica sobre sociología de la educación, de repente lo hubiésemos abordado mucho antes. Pero son elementales, ¿no? Son importantes. Estamos frente a una crisis estructural de Estado y no se va a solucionar con importar por una semana diésel, ¿no? Sino esto es grave. Eso significa apertura de mercados, y crisis del modelo social económico del Estado y, por supuesto, también responde, está vinculado directamente al sistema educativo. Sí, ajá. Y yo trato de hacer este análisis, este debate, y posteriormente vamos a ingresar. am, la apertura del libre mercado finalmente va a estar de la mano de la teoría de Bourdieu, ¿no? O sea, el campo de batalla. El campo de batalla, mm, se va a imponer la teoría del mercado, ¿no? Está así. Y para nosotros, esto de repente para el sistema educativo va a tener su directa incidencia en qué? En cambiar a un modelo por competencias, directamente. Y eso tiene que ver, no en la infraestructura, no en los recursos, sino en la naturaleza de la práctica educativa. Am, para no ser un poquito muy duro, incluso a nivel de nuestra profesión, no existe competitividad, no existe, nos hemos sedentarizado, ¿no? A ver,
Chile, nuestro vecino país, anualmente hay sistemas de evaluación, hay un sistema de preparación continua altamente supervigilado. No es tan garantizado como el escalafón, ¿no? Es ya por las municipalidades, pero de verdad que salvando la estabilidad laboral, hay más movimiento, si vale el término. Entonces ese espíritu va a adquirir, entiendo, entiendo que hay esa orientación, ahora sí, al Congreso, de que va a haber algunos cambios, pero no de naturaleza en la infraestructura, sino en la orientación de la naturaleza de la práctica educativa. Están, por lo menos, en ese escenario, el enfoque por competencias que en las universidades está plenamente impuesta, se estaría imponiendo o con algunos matices, ¿no? Con algunos matices, no necesariamente va a entrar ah, así de golpe, sino que tiene que armarse un discurso político también en torno a ello. Pero entiendo de que, bueno, el libre mercado está imponiendo sus condiciones. Hola, hola. Sí, sí, un segundito, a ver, estoy con la asistencia. A ver, atentos, por favor, con la... Buenas noches, Lister, presente. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Buenas noches. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Buenas noches. Presente, licenciado. Buenas noches. Presente, presente. Presente, licenciado. Buenas noches. Presente, licen. Buenas noches. Windsor indica que no tiene señal, licen. Está en el chat. Presente, licenciado, buenas noches. Presente, licenciado. Dicen presente en sala.
Presente, licenciado, buenas noches. Presente, licenciado, ¿me escucha? Buenas noches. Presente, licenciado. Buenas noches. Estoy conectado desde otro dispositivo, licen. Presente, Lice. Buenas noches. Presente, licenciado, muy buenas noches. Presente, licenciado Manfred. ¿Me escucha el CEN? Sí, Licen, buenas noches, presente. Presente, licenciado. Buenas noches, Licen. Presente. Presente, Lice. Dicen buenas noches, presente. Presente, presente. Ante. Dicen, a ver, le he planteado algo que considero que es enriquecedor en el debate. ¿Ah? A ver, considero, en resumen, que el Estado es en crisis y, por ende, todos los elementos que lo constituyen, y uno de ellos es educación también en crisis. ¿Qué es lo que usted piensa? Naturalmente, mm, en esferas de aporte a la construcción, es muy complicado emprender un trabajo, tal como usted expresa, de manera individual. Por eso importante es identificar el rol del Estado, ¿no? Eh, solamente nuestro esfuerzo no va a cambiar prácticamente mucho, ¿no? Nuestra realidad podrá ser un contexto muy doméstico. Sin embargo, las políticas educativas tienen desde nivel central. Entonces, en ese escenario, al decir libre mercado, estamos diciendo competencia. Y mire, lo triste de este modelo por competencias es que se agarra de la mano con lo que plantea Bourdieu, ¿no? Va a ir privilegiando a aquellos que tienen más, va a ir privilegiando a aquellos que tienen mayor capital cultural, mayor capital social, y va a ir directamente vinculando la actividad educativa a la que es el mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo malo.
Ah, a ver, lo que yo espero del Congreso es de que ahora sí, ¿no? La realidad del país lo obliga, ahora sí se tome estos elementos macroestructurales y se considere cambios en el sistema educativo. Am, en un escenario contrario, por ejemplo, donde había bonanza de los hidrocarburos, era difícil plantear esto lo que estoy planteando porque, bueno, era su estandarte. El modelo social comunitario tenía que ratificarse en su sistema educativo. Pero ahora el modelo social de Estado está en crisis. Y no es superficial, es profunda nuestra crisis. Entonces, va a tener efectos, considero que va a tener efectos en este Congreso. A ver,
Ha ido.
Hola, Lice. Hola, hola. A ver, lo que usted ah, concluye, tiene mucha razón, ¿no? Ha sido un módulo interesantísimo porque permite posicionarnos política e ideológicamente en un escenario que responde a una realidad concreta. Y mi crítica a al plan de estudios es de que de repente este módulo debería haber sido uno de los primeros para posicionarnos frente a todo lo que se viene o venía, ¿no? Porque después ha habido procesos de investigación en este curso de maestría, que sin el elemento teórico que te ayuda a posicionarte, simplemente es activismo. Entonces, muy contento. De repente el tiempo no da, de repente, además, creo que por eso es interesantísimo las clases presenciales, porque eh, desde el planteamiento del diálogo y del debate se puede incluso avanzar un poquito más, ¿no? Dialécticamente, por supuesto. Pero, súper, eso.
Licen, buenas noches. Una consultita, Licen. No podía ingresar a plataforma, he tenido dificultades en la señal. Ha llamado a asistencia, Licen. No he podido ingresar. Hola, Licen, ¿me escucha? Por favor, Licen, muchas gracias. No hay buena señal. Dice, estoy aquí presente hace rato, no, tampoco tienes retorno a mi micrófono. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Le habla Rosario. Hoy su audio estaba muy bajito, no se escuchaba mucho, estaba perdido, no se escuchaba muy fuerte. Cuando cambiaba al otro dispositivo, ahí sí se le escuchaba. Acerca del trabajo, no sé si usted nos podría mandar una sugerencia de un formato para poder presentar el trabajo final, ¿no? Y así todos también nos regimos a ese marco. No sé, es una sugerencia personal, pero buenas noches. El producto final.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, Lice.